Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver una cápsula del tema del problema de la investigación para que ustedes puedan de alguna manera aplicarlo a su trabajo. Voy a compartir con ustedes entonces el PowerPoint. Em, bueno, básicamente el tema de definir el problema de investigación en una investigación de mercado tiene que partir por lo que el gerente o la empresa requiere para resolver en su empresa. Por lo tanto, es crítico conocer de alguna manera cuál es la situación de esa organización y por qué de alguna manera esa empresa está interesada en realizar este estudio. Ahora, obviamente este estudio está acotado a más bien el área de marketing o de estrategia y marketing, que es donde se utiliza normalmente la investigación de mercado, pero tal como hemos comentado, muchas de estas cosas se aplican en general para otros problemas de investigación. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en lo que son problemas de marketing fundamentalmente. Entonces, desde ese punto de vista, es clave revisar lo que vimos anteriormente, esto de las variables dependientes e independientes en el área de marketing. Entonces, en general, las empresas pueden tener problemas en algunas de estas distintas áreas. Pueden tener problemas en el área de las variables dependientes, o sea, que la gente, por ejemplo, no conozca mucho la marca o de alguna manera quieren chequear si es que la gente, o quieren chequear respecto a la competencia cuál es la situación de la participación de mercado, o quieren ver de alguna manera si es que algunos cambios que ellos hagan en la estrategia de marketing puedan afectar el comportamiento, ¿cierto? Entonces, en general, es importante ubicar, este es un esquema que sirve para ubicar dónde o cuál es el problema que tiene el gerente y la empresa. Esto es importante porque muchas veces los gerentes y las empresas no tienen tan claro esto y es necesario ayudarlos para precisar esto. Entonces, este es un esquema que puede servir para ayudar a precisar si es que yo estoy interesado en una de estas variables, por ejemplo, de respuesta en comportamiento, o el efecto de una estrategia que yo haya hecho, por ejemplo, en publicidad o en promoción de precios, y cómo eso afecta, por ejemplo, el conocimiento o cómo se entiende por los consumidores esta estrategia. Entonces, otra manera de ayudar a las empresas a tomar esta decisión y de alguna manera a enfocarse es este esquema que tengo acá. ¿Cierto? Acá básicamente tenemos más o menos el ciclo de decisiones de marketing, desde el análisis del entorno y la competencia, ¿cierto? Las decisiones que se tienen que tomar de segmentación y targeting, o sea, la elección del mercado objetivo, las definiciones de posicionamiento en general en el mercado desde el punto de vista de marketing. ¿Qué podemos hacer para adquirir clientes, ya sean nuevos o de alguna manera de la competencia o nuevos en la categoría? ¿Y qué hacemos para retenerlo? Una vez que ya han probado los productos de mi marca, de mi empresa, ¿qué podemos hacer para retenerlo? Entonces, fíjense que para cada una de estas distintas fases del proceso de gestión de marketing, hay distintos tipos de estudios que me pueden ayudar. Este no es una lista exhaustiva, pero de alguna manera se aplica y puede aprovecharse para identificar qué exactamente es lo que quiere el cliente. Entonces, por ejemplo, en entorno y competencia hay estudios de descripción del entorno, las tendencias, análisis de alguna manera social, análisis de lo que se llama el peste, ¿cierto? El entorno político, económico, social y tecnológico, etcétera. Análisis de competidores, patrones generales de consumo, no solamente en la categoría, sino que en general, ahorro versus consumo, inversión versus consumo, estudios societales, etcétera. Y estudios más en detalle de los competidores. En el caso de la segmentación y targeting, el foco central es tratar de identificar de alguna manera cuáles son los clientes que distinguen a los clientes de la competencia, cuáles son los clientes en la categoría o otros clientes fuera de la categoría. Por ejemplo, para eso son importantes los estudios de uso de productos, o sea, cómo la gente usa estos productos o usa alternativas, porque puede usar sustitutos, ¿cierto? ¿Por qué la gente usa auto o por qué la gente usa ahora, supongamos, bicicleta o por qué la gente usa ahora scooters? Entonces, estudiar ese uso en general de medios de transporte puede ser útil para segmentar
y para identificar, por ejemplo, que algunas personas pueden incluso o compartir los tres medios de transporte. Pueden tener autos, scooter y bicicleta, y en algunos casos usan unas u otras, o usan el metro, etc. Entonces, el estudio de uso de productos puede ser interesante. Cuando un producto es nuevo, por ejemplo, en el caso de los scooters, ¿cierto? Es interesante averiguar bien cómo se usa acá en Chile, porque uno tiene estudios de otros lados, pero no necesariamente cómo se utiliza acá. Los estudios más importantes, o sea, más conocidos, no sé si más importantes, son los estudios, por ejemplo, de criterio de decisión de compra y los estudios de segmentación. El estudio de segmentación, el objetivo central es de alguna manera dividir al mercado total de consumidores, de clientes, y tratar de dividirlos en grupos que sean homogéneos y de esos permitir hacer después el targeting, elegir, ¿cierto? En base al perfilamiento, elegir cuáles de estos segmentos son los que yo voy a intentar servir. También tengo los estudios de posicionamiento, imagen y marca, ¿cierto? Que buscan saber cuánto la gente me reconoce, cuánto la gente me conoce, qué sabe de mí, qué sabe de mi marca, qué entiende, cuáles son los significados de mi marca y de los competidores, de modo de yo evaluar si es que lo estoy haciendo bien. O, por ejemplo, si soy una marca nueva, tratar de identificar en qué lugar dentro del mapa perceptual que tienen los consumidores de las distintas marcas, donde yo quisiera estar. O eventualmente modificar mi estrategia y cambiar quizás un poco el posicionamiento en función de los cambios que han existido en el mercado. Bueno, los estudios de adquisición hay distintos tipos, pero muchos tienen que ver con diseñar un producto bueno o adecuado o rediseñarlo, diseñar estrategias de publicidad o comunicación que sean adecuadas, chequear, por ejemplo, si funciona mejor un determinado comercial en Instagram versus un comercial, supongamos, en Facebook o en YouTube. Si es que es bueno las promociones de precio, tienen efecto, pueden ayudar a que la gente entre al mercado, ¿cierto? A comprarme a mi marca. Entonces, hay muchos estudios que son de relación de variables, que relacionan de alguna manera la variable que yo estoy controlando, la estrategia, la acción en alguna de las P, la acción en precio, la acción en promoción, la acción en producto, y cómo esto afecta de alguna manera la intención de compra, la evaluación del producto, la actitud con respecto a la marca, la disposición a pagar, ¿cierto? Entonces muchos de esos estudios de adquisición, muchos de ellos usan pruebas o testeos o tests, ¿cierto? O estudios de asociación. Y después tenemos los estudios que tienen que ver con la retención, con la fase de retención. Entonces, quiero saber básicamente si la gente, después de haber, supongamos, probado el producto, después de haber estado conmigo por un tiempo, ¿cuántos de ellos son leales? ¿Cuántos de ellos están satisfechos? ¿Sienten satisfacción o no? ¿Han mejorado o caído la satisfacción de mis clientes en el tiempo? ¿Ha cambiado la usabilidad de alguno de los productos? O, por ejemplo, de alguno de los medios o de los canales de distribución. ¿Es más atractivo o menos atractivo ahora ir a, por ejemplo, comprar una determinada marca o usar la página web? Son algunas de las cosas que yo puedo utilizar, ¿cierto?, para estudiar y mejorar después, posteriormente, la retención de mis clientes. Entonces, este esquema que está acá también es otra manera de identificar dónde más o menos está ubicado mi estudio. A veces pueden haber estudios que comparten algunas de estas cosas. Es difícil que un estudio cubra todos estos aspectos porque obviamente se hace más complejo, pero es bueno por lo menos tenerlo para poder identificar los distintos tipos de problemas que yo puedo estar evaluando en un estudio de mercado. Entonces, como yo les mencionaba al inicio, es importante partir por entender de que esta es una investigación que tiene un uso comercial, que tiene un uso para un mandante, para un cliente, alguien que necesita resolver un problema. Y cuando digo problema gerencial no se refiere necesariamente a que sea una empresa privada. Puede ser un problema gerencial que tenga alguien en un servicio público, alguien en una ONG, alguien en un club de fútbol. Da lo mismo, puede ser en cualquier organización, pero yo voy a tener un problema de gestión que yo tengo que resolver, que tengo que tomar alguna decisión, que tengo que cambiar mi curso de acción o mantenerlo, que tengo que hacer cosas para resolver este problema. Entonces, una de las cosas importantes es conocer cuál es el problema, qué siente esa persona y tratar de ubicarlo de alguna manera en lo que veíamos anteriormente. Ubicarlo en términos de variables, dónde está, o en términos del proceso de gestión comercial o de gestión de marketing.
Entonces, una vez cuando uno lo tiene más o menos acotado, debería traducir ese problema, que es un problema de gestión, a cosas que yo tengo que cumplir, a mis objetivos, para resolverlo, ¿cierto?, a través de la investigación. Mi objetivo principal en una investigación va a ser proveer información ojalá la más exacta, la más válida posible, para ayudar al gerente o a las personas, a gestoras, a los mandantes, a resolver su problema. Entonces, en ese proceso, para este proceso que aparece aquí, que yo lo he reflejado, que tiene un output que es generar objetivos generales y específicos para el problema de investigación, ese proceso tiene que tener al menos dos elementos. Uno es esta acción de inicio, que es una reunión con los tomadores de decisión, o sea, con los gerentes o con el mandante, para entender un poco más esto y poder hacer la traducción a estos objetivos. Ahora, eso obviamente con la experiencia que ustedes pueden tener, la que uno puede tener, ¿cierto?, con los conocimientos que ustedes tienen de marketing, con los conocimientos que ustedes tienen de administración, esos conocimientos están en ciertas teorías, modelos, que me van a ayudar, hipótesis generales de cómo funcionan, de cómo se relacionan ciertas variables. Entonces, en función de lo que los clientes les mencionen, en función de lo que de estos marcos teóricos, de estos modelos que ustedes tienen, van a poder establecer categorías, van a poder establecer de alguna manera cómo enfrentar ese problema. Ustedes saben algunas cosas de conducta del consumidor, ustedes saben algunas cosas de cómo son las marcas, ustedes saben algunos componentes o, por ejemplo, fases del proceso de consumo, de decisión de compra. Entonces, esos modelos les van a ayudar, les deberían ayudar para definir el problema de investigación y los objetivos que ustedes tienen que conseguir para ayudar al cliente. O sea, dicho de otra manera, si el cliente tiene un problema de adquisición, supongamos, de nuevos clientes, no puede adquirir nuevos clientes, necesita crecer, pero por alguna razón no adquiere nuevos clientes, no entran nuevos clientes. Bueno, ustedes saben que algunas maneras para adquirir nuevos clientes es, por ejemplo, cambiar el retail, o sea, ampliarlo, cambiar los canales de distribución, o mejorar la promoción, o quizás hay algunos elementos de precio que puedan estar influyendo. Ahora, quizás son todo, pero quizás ustedes al analizar y al conversar con el gerente se van a dar cuenta que en realidad el problema principal es más bien un problema de precio, supongamos. Que el precio está aparentemente muy alto o ha perdido competitividad frente a los competidores. Entonces pueden investigar si eso es correcto, a eso se refiere que hay una hipótesis. Ahora, fíjense que eso se deriva de su conocimiento de que a mayor precio cae la cantidad demandada. Esa es la teoría y el concepto, ¿cierto? O sea, fíjense cómo las teorías, los modelos afectan, ¿cierto?, la manera como uno enfrenta el problema y cómo de alguna manera define el problema de investigación en términos de objetivos generales y específicos. Ahora, a veces el problema es más complejo y uno no lo tiene tan claro y ni siquiera las teorías y modelos me dan inmediatamente un a priori y yo quizás necesite investigar un poco más. Para eso es bueno una segunda acción posible, que es un estudio exploratorio. O sea, de alguna manera conocer, entendiendo un poco lo que dicen los gerentes o las personas que están a cargo, a enfrentar esto y ir a recolectar información, ya sea de datos secundarios, ya sea entrevistar expertos, revisar literatura, o ir directamente a hablar con, por ejemplo, vendedores, con gente en las tiendas, con la gente que maneja el sitio web, qué sé yo, con la gente que recopila información y, por cierto, con los clientes. Entonces, con ese estudio exploratorio yo puedo volver, ¿cierto? Puedo analizar esa información, puedo volver a hablar con los gerentes y en conjunto, ¿cierto?, redefinir o definir correctamente o mejor, ¿cierto?, el problema de investigación. Siempre esto es un proceso iterativo, nunca es algo absolutamente perfecto, obviamente que hay una restricción que es el tiempo, entonces uno tiene que acotarlo y además el tiempo de finiquitar este asunto, ¿cierto? El tiempo los recursos que tiene la empresa para hacer esta investigación de mercado. Pues claro, uno siempre puede hacer una investigación perfecta que puede durar años, pero eso no funciona, digamos, y a veces la gente se olvida de eso. Nuestro objetivo es ayudar a los gerentes. No queremos hacer una investigación perfecta. Y si los gerentes tienen, supongamos, $1.000.000 para este estudio, bueno, nosotros tendremos que ver cómo con ese $1.000.000, con esa restricción, voy a hacer un estudio. Si un estudio normal costaría 10 millones, costaría 15 millones para resolver ese mismo problema, pero ellos tienen solamente 1 millón, bueno, tendré que enfocarme en las cosas más importantes que yo pueda hacer.
O sea, ese es algo que también es importante de considerar. Las restricciones de recursos y de tiempo son críticos para la definición del diseño de investigación. Si yo no tengo todo el tiempo del mundo, si yo no tengo toda la plata del mundo, bueno, no voy a poder hacer el estudio así perfecto. Voy a tener que hacer el estudio más óptimo que yo pueda hacer dadas esas restricciones que existan. Entonces, para concretizar esto, ¿cierto? Ustedes van a tener que hacer esta tarea, que es básicamente identificar el problema de decisión y el problema de investigación para el dilema que están viendo, para el problema que están viendo en el curso, para las marcas que ustedes están enfrentando, que han elegido, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir el mismo esquema anterior, es decir, identificar primero el problema gerencial o problema de decisión, eso es lo que aparece acá, ¿cierto? En fondo, ¿qué le preocupa y qué es lo que tendría que decidir el gerente? ¿Qué es lo que tiene que definir, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere definir? ¿Cuál es, segundo, el problema de investigación? Entonces, ¿qué necesita para mejor tomar esa decisión? ¿Qué necesita saber? ¿Qué le faltaría conocer para eso? Y en función de eso definir los objetivos generales y objetivos específicos. Y un tercer punto es, dado esto, y dado que ustedes saben que en este caso, en el caso de la tarea, estamos haciendo de alguna manera un estudio exploratorio, ¿qué otras cosas, aparte, fíjense que ustedes hicieron una entrevista en profundidad, pero imagínense que no hubieran hecho ninguna? ¿Qué cosas les gustaría saber o que necesitarían saber para mejor definir este problema de investigación? ¿Qué otras cosas que no está en el brief que les entregamos, ¿cierto? Un brief pequeño. ¿Qué cosas faltan ahí? ¿Qué cosas les gustaría saber que a lo mejor no aparecen tan claras y que podrían ayudar a precisar el problema de investigación? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, la empresa de Mochila Azúcar, este es un ejemplo, ¿cierto? La empresa de Mochila Azúcar, una empresa chilena, está preocupada de cómo mantener y proyectar sus ventas en la pandemia, enfatizando los aspectos, en la pandemia y post-pandemia, enfatizando los aspectos de reforzar su marca y sus formas y canales de distribución. O sea, aparentemente están preocupados porque obviamente han tenido cerradas las tiendas, obviamente es más difícil vender, ha aparecido mucha competencia, nuevos canales de distribución, etc. Entonces, el problema de investigación, una primera definición sería, ¿cierto? Objetivos generales y específicos. Conocer la imagen y el posicionamiento de la marca en Chile. Ese es el objetivo general número 1. Y el objetivo general número 2, conocer los canales usados y patrones de compra de sus clientes y clientes potenciales, e identificar los más adecuados. ¿Ya? Y para eso se han definido algunos objetivos específicos que están ahí. ¿Cuál es la imagen de Zucca? ¿Cuáles son las principales dimensiones a considerar para medir la imagen? ¿Cuál es el posicionamiento de la marca? ¿Cómo podría ser revisado o mejorado este posicionamiento en función de lo que dicen sus clientes? Y respecto a los canales, ¿cuáles son los canales usados en la industria? ¿Cuáles, o sea, las otras marcas? ¿Cuáles están creciendo y cuáles están cayendo? ¿Cómo y cuándo compran los clientes? ¿Qué medios de pago? Podrían haber otros objetivos ahí más adicionales. ¿Qué consideran los clientes en términos de elección de canales digitales y físicos? Ya sea entre uno y otro, y dentro de los canales digitales, ¿por qué, por ejemplo, eligen comprar en Mercado Libre, en Falabella o en el canal directo que tiene, a lo mejor, en la página web directa que tienen cada una de las marcas? Eso podría ser algo importante y relevante. Finalmente, en función de esto, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo del punto 2? ¿Cuáles de estas cosas que necesitan ser cubiertas en la investigación exploratoria? ¿Qué cosas me gustaría saber o podría cubrir en la investigación exploratoria? Y al mismo tiempo me podrían ayudar incluso a mejorar mi entendimiento del problema. Por ejemplo, podría ser, ¿qué saben los clientes de marcas de mochila? ¿Cuál es la imagen de las principales marcas? ¿Qué saben o piensan de Zucca? ¿Cuáles son las dimensiones de características relacionadas o no al producto que consideran los consumidores para evaluar la imagen de las marcas de mochilas? ¿Dónde compran? ¿Cuándo? ¿Y en base a qué criterio deciden comprar? Por ejemplo, los canales online y los físicos. ¿Hay tendencias de cambio en los patrones de compra? ¿Están comprando más en uno y otro? ¿Por qué? ¿Cierto? Son algunas de las cosas que yo podría averiguar en un estudio exploratorio. O sea, esta es la tarea, dedíquenle un tiempo, creo que es importante, esto les va a ayudar mucho después a definir y acotar lo que van a hacer para el estudio final y para el estudio durante el curso, y en general para todas las personas que quieran definir un problema de investigación, esta es una manera, no hay una manera perfecta, siempre es un problema de prueba y error, siempre hay que mejorar, pero denle una mirada a los conceptos que hemos visto en esta cápsula, porque creo que les va a ayudar para definir mejor su problema de investigación. Chao, que les vaya muy bien.